Imagina que soy un tipo común, atrapado inesperadamente en una maraña de secretos tan densa que podría cortarse con un truco ingenioso. De repente, me encuentro siendo un espía novato sin entrenamiento, encargado de desentrañar una serie de eventos secretos. Mi existencia, que antes era mundana, se ha convertido en una comedia emocionante. Cada día trae un nuevo episodio en el que tengo que interpretar el papel de un héroe increíble. Considera que soy un MacGyver moderno, solo que con más problemas técnicos y menos cabello. Armado solo con mi aguda mente y un arsenal de gadgets ingeniosos, me abro paso por un laberinto de verdades ocultas. Cada pitido de mi dispositivo no era solo una notificación, sino una señal de la aparición del siguiente giro inesperado en mi vida. Me encontré no solo escuchando, sino completamente absorbido, transmitiendo mi propia existencia en tiempo real, convirtiéndola en una comedia llena de tensión. Cuando trataba de juntar todas las pistas con la gracia de un gato caminando sigilosamente por un tejado caliente, no podías evitar reírte de mis torpes travesuras, que recordaban a una broma fallida en YouTube. Así que sujétate bien, porque si mi vida fuera una película, un momento estarías al borde de tu asiento y al siguiente estarías doblado de risa. El telón sube, el foco ilumina, y el caos comienza. Hacia el final de la semana, había descubierto que mi mundo no era lo que pensaba que era. Llegué a casa del trabajo más temprano de lo usual, con la esperanza de sorprender a mi esposa, Marge, que estaba arriba. Al caminar por el pasillo, la escuché hablando por teléfono. Al acercarme, escuché el final de su conversación. Sí, mi amor, estuvo bien hoy. Me gustó. ¿Desde cuándo le gusta su trabajo? Curioso, miré en la habitación entreabierta y la vi desvestirse mientras hablaba por teléfono. Se quitó la falda y la puso sobre la cama. Cuando estaba a punto de entrar, dudó y dijo, necesito dejar el teléfono. Él puede llegar a casa. Necesito ducharme primero. La vi conectar su teléfono al cargador y quitarse la camisa. Se quitó los pantalones y la blusa, luego se dirigió a la ducha, deteniéndose brevemente frente al espejo. Desde mi punto de vista, podía ver su reflejo en el espejo, y eso me hizo estremecerme y sentirme enfermo. Al mirar en el espejo, noté una marca de beso en mi esposa. Era una marca que definitivamente no me pertenecía. Ella también la vio, y su reacción fue aterrada. «¡Oh no!», exclamó, «ahora tengo que esconderlo». Con prisa, entró en la ducha, dejándome solo en nuestra habitación, donde no pude evitar derramar unas cuantas lágrimas. Mi nombre es David Atkinson, y Marge ha sido mi esposa durante 23 años. Tenemos 2 hijos, Julia, de 19 años, y Tom, de 18. Marge trabaja a tiempo parcial en la base local de la Guardia Nacional Aérea, y yo soy ingeniero químico. Hasta hace unos minutos, pensaba que teníamos una vida maravillosa juntos. Pero ahora resulta que mi esposa podría haber estado buscando la felicidad en otro lugar. Recuperándome, decidí investigar más a fondo intentando revisar su teléfono por llamadas recientes. Para mi sorpresa, su teléfono estaba protegido por contraseña. Nunca habíamos usado contraseñas antes, ya que solíamos usar los teléfonos del otro sin ningún problema. Me di cuenta de que hacía bastante tiempo que no había ingresado al teléfono. Levanté su camisa y olí el aroma desconocido de un aftershave. Fui al cesto de la ropa y seleccioné su ropa interior. La ropa interior parecía normal, sin señales de infidelidad. Tras pensarlo un poco, tomé una cámara de video digital de la cocina y la coloqué en una bolsa Ziploc. De vuelta en el dormitorio, puse la ropa en una bolsa y la metí en mi bolsillo. Hice una nota mental para comprar un kit para detectar rastros de otra persona y planeé enviarlo al trabajo. La cámara de video fue montada en la cómoda frente al espejo. La encendí para comenzar a grabar,
disimulándola con una de las corbatas. Satisfecho con su colocación discreta, bajé de nuevo notando que su computadora portátil seguía encendida. Intenté ver su correo, pero desafortunadamente, había puesto una contraseña. Esto era inusual para nosotros, ya que nunca habíamos usado contraseñas en nuestras computadoras. Molesto, decidí irme sin entrar en una discusión con ella. Estaba demasiado emocional y no tenía suficientes pruebas concretas para acusarla. Necesitaba pruebas sólidas para descubrir la verdad y saber quién era la otra persona para llevarla ante la justicia. Llamé a mi esposa mientras se duchaba e informé que llegaría tarde al trabajo y que almorzaría después. También escondí discretamente su ropa interior en el garaje. Sintiéndome decepcionado, decidí buscar consuelo en el bar más cercano, situado junto a un motel deteriorado. El bar ofrecía buena comida, bebidas baratas y una atmósfera relajada para privacidad. Al entrar, noté a la nueva camarera, Mary. Esperaba que pudiera hacer un buen gin tonic, y no me defraudó. Iniciamos una conversación, y me di cuenta de que me agradaba su compañía. En su primer día de trabajo, era madre, había estado casada una vez y estaba tratando de salir adelante. Cuando llegué a casa alrededor de las 11 de la noche, la casa estaba tranquila y todos dormían profundamente. Fui sigilosamente a nuestro dormitorio para cambiarme a ropa más cómoda. Mientras me ponía la bata, Marge despertó. «Llegaste tarde hoy», comentó. «Lo siento, te desperté», respondí. «¿Fue un día largo?» «Le prometí que lo arreglaría si me extrañaba», le dije. Marge bostezó y confesó: «Estoy demasiado cansada ahora. Tal vez en un par de días». «Es una cita», le aseguré. «Descansaré un poco primero, luego me uno a ti. Buenas noches». Rápidamente tomé el grabador y fui a la computadora a conectar la cámara. No pude evitar notar cuánta había disminuido nuestra intimidad. Ahora nos veíamos solo una vez a la semana, y últimamente solo los sábados. Al retroceder el video, la vi abrir la puerta del baño y examinarse cuidadosamente en el espejo. Noté las marcas en su piel cuando elegía su pijama para más tarde, lo cual era extraño porque generalmente dormía sin ropa. Después de guardar el video y limpiar la cámara, la escondí discretamente antes de irme a dormir. Cuando estaba a punto de salir, subí la temperatura. Quería ver si ahora apreciaría su pijama. Cuando me metí en la cama, Marge parecía estar dormida o fingiendo. El jueves me desperté temprano para irme, estaba demasiado enojado y necesitaba tiempo para calmarme y reflexionar. Le informé que llegaría tarde al trabajo y que llegaría tarde. Luego llamé a George, él siempre sabe qué hacer en cualquier situación. Hemos sido buenos amigos durante mucho tiempo. Hace unos años, George descubrió que su esposa le había sido infiel, lo que llevó a su ruptura. Durante ese tiempo difícil pasamos mucho tiempo juntos discutiendo su situación. Ahora, George había sido promovido en la Guardia Nacional Aérea y era responsable de la seguridad de la base. Tras la ruptura, se volcó en el trabajo y rápidamente ascendió en su carrera. En su último puesto, es responsable de la seguridad de la base. Cuando me contactó, respondió rápidamente. «Hola, ¿cómo lo llevas?», preguntó. «No muy bien», respondí. «Creo que Marge está saliendo con alguien más». «Es difícil, David», simpatizó. «Haré todo lo que pueda para ayudarte». «¿Quieres que vaya ahora?». «Sí», respondí. «Espero que estés equivocado, pero usualmente tienes razón. Vamos a investigar». Me reuní con George y discutimos nuestro plan. Él me dio 5 pequeños dispositivos de grabación, similares a los que había usado en el pasado. Cuando llegué a casa, el auto de Marge no estaba.
coloqué 4 grabadoras en la casa y dejé una en su auto. El ambiente estaba más frío de lo usual, como si se hubiera apagado la calefacción. Me pregunté si Marge había tenido calor la noche anterior. Al examinar su closet, noté nuevos artículos audaces que podría haber comprado pero nunca usado. En uno de los cajones encontré ropa interior que no reconocía, algunas de las cuales resultaron estar rotas. Este hallazgo me hizo sentir incómodo. Después de salir al trabajo y regresar tarde a casa, instalé discretamente el último dispositivo de grabación en el auto de Marge. Antes de acostarme, traté de dormir después de Marge, pero parecía estar profundamente dormida o fingiendo. Aunque más tarde revisé los errores de voz, no encontré información reveladora. El sábado por la mañana, alimenté a los niños como de costumbre para darle a Marge la oportunidad de dormir un poco más. Después de que los niños se fueron a ver televisión, limpié la cocina y rápidamente preparé el desayuno para Marge en el microondas. Luego conecté el cable Allen al portátil, inicié sesión y apagué el Wi-Fi. Dejé una nota para Marge junto al microondas y salí al jardín a trabajar. Cuando Marge apareció unas 2 horas después, estaba molesta porque su portátil no podía conectarse al Wi-Fi. Fingí que mi portátil funcionaba bien y me ofrecí a revisarlo. Se puso nerviosa y se preocupó tanto por su portátil como por mí. Hice como si estuviera haciendo algunos ajustes técnicos hasta que ella perdió el interés y se alejó. Tan pronto como se fue, discretamente inserté una tarjeta de memoria en su portátil e instalé un programa espía. Cuando se fue nuevamente, lo configuré para que registrara cada pulsación de tecla, tomara capturas de pantalla cada 30 segundos, siguiera su actividad en Internet y recibiera sus correos electrónicos, incluidos los eliminados o enviados. Después de que se fue otra vez, restauré la conexión Wi-Fi desde mi portátil, revisé su dispositivo, confirmé que estaba en línea y me acerqué a ella para demostrarlo. Le informé que el disco duro estaba en funcionamiento. Le mostré la herramienta de limpieza y le dije que presionara un botón al final del día para que pudiera funcionar toda la noche y enviarme cualquier información que recogiera mi herramienta espía. Ella me abrazó, me dio un beso en la mejilla y me agradeció juguetonamente, llamándome un gran chico. Luego me preguntó cómo podía recompensarme, a lo que yo respondí en tono de broma que lavara mi coche. A juzgar por su reacción, esperaba una respuesta diferente. Le di un rápido beso en la mejilla y la molesté antes de volver a trabajar. Ella se vio avergonzada. Cuando salí a cortar el césped, sabía que estaba siendo estúpido por no haber resuelto la situación esa noche, pero no podía dejar que sospechara de nada sin pruebas concretas. Para mantener una sensación de normalidad, decidí trabajar duro durante el día para estar demasiado agotado para confrontarla más tarde. Pasamos la tarde viendo películas con los niños. Marge se acurrucó junto a mí, y fue reconfortante en un par de ocasiones mientras mirábamos. Cuando la segunda película estaba por terminar, aproveché la oportunidad para beber y discretamente tomé una de las pastillas de Xanax de Marge, esperando que me ayudara a dormir rápidamente. A las 9:12 p.m., como esperaba, Marge tuvo que despertarme después de solo 15 minutos. Dije que estaba cansado después de un duro día de trabajo y me fui a la cama. Marge parecía decepcionada, especialmente cuando los niños pidieron su presencia para otra película. Me quedé dormido, sin saber cuándo se uniría a mí. A pesar de haber decidido descansar lo suficiente ese día, desperté a las 5 a.m. Quería evitar sorpresas por la mañana, así que decidí salir antes de que Marge se despertara y revisar sus cosas. Cuando salí, apagué su alarma y encendí el ordenador. Me di cuenta de que la ausencia en la oficina de la SEC indudablemente levantaría sospechas por su parte. Activé el programa Keylogger y le puse una contraseña a mi ordenador. Al mirar la carpeta oculta, encontré unos 500 correos electrónicos. Primero,
El programa Keylogger mostró los correos más antiguos, que tenían aproximadamente 6 meses. Entre ellos había 2 mensajes de un tal Bill Pérez en los que se discutían temas de trabajo. Parecía que podrían haber trabajado juntos, o tal vez Bill era la persona que había enviado el correo 4 meses atrás con el asunto "Hola, cosa caliente". Después de leer la carta, parecía que Bill estaba tratando de seducirla con su personalidad en Internet, a pesar de no tener su propio sitio web. Al ordenar los correos por fecha, aparecieron los 6 últimos mensajes de Bill, y me di cuenta de que Marge estaba absorta en su portátil, temerosa de que descubriera sus conversaciones. Cuando abrí la carta más reciente, me horrorizó saber que ella estaba ofendida por Bill por dejar marcas visibles en ella y le instaba a que olvidara a su marido. Él desestimó fríamente sus preocupaciones, dejándome el corazón roto. Su respuesta airada llegó 14 minutos después. Hubo una frase que destacó especialmente. Ella confesó: "Sé que no te importa tu esposa, pero yo amo a mi marido. No quiero traicionar nuestro matrimonio. No es fácil para nosotros como está. No estamos tan cerca como antes. Y ahora, por tus acciones, ni siquiera puedo aceptar la idea de que él me vea sin nada. No te veré este miércoles. No te veré este miércoles". A pesar de un desarrollo tan interesante, nada cambió. Los siguientes mensajes de él incluían disculpas, promesas de tratarla mejor y una oferta para irse a un lugar soleado si ella lograba escaparse. Confesó su profundo amor por ella. Su último mensaje no le agradó, ya que entendió lo que ella quería decir. Ella decidió hacer los viajes solo conmigo y saltarse sus encuentros de los miércoles. Pensó que sería una semana antes de que las marcas en su cuerpo desaparecieran, y luego podría restablecer su relación conmigo. De otros correos quedó claro que habían estado juntos 2 meses después de conocerse en un hotel local, donde su empresa alquiló una habitación para vendedores. Uno de los correos indicaba el camino al hotel y mencionaba que la empresa había estado usando la habitación 187 durante 2 años. A las 11:40 p.m., llegó un nuevo correo de él, en el que respondía a la carta que ella había enviado la noche anterior. Le volvió a dar mareos. Ella pidió una cita esa semana y ofreció verse el miércoles a la 1 p.m., pidiéndole que fuera suave. Su respuesta estuvo llena de cumplidos y prometió hacer ese día especial para ella. Quedó claro que ambos necesitaban aclarar sus acciones. Dándose cuenta de esto, comencé a hacer un plan y pedí la ayuda de George enviándole los correos correspondientes. Antes de comenzar a preparar el desayuno, Marge apareció alrededor de las 9:30 a.m., agradecida por haber podido dormir un poco. Le aseguré que todo estaba bien porque me había ido a la cama temprano la noche anterior. Me abrazó y me aconsejó no trabajar demasiado ese día, mencionando que me necesitaría más tarde. Ignoré su último comentario y dije que tenía más trabajo que terminar. Salí para continuar con mis asuntos y noté una expresión preocupada en su rostro cuando me fui. Intentó ocultarlo cuando me miró, pero le aseguré que la llamaría si necesitaba algo, a lo que ella respondió débilmente: "Está bien". Mientras limpiaba el garaje, George me llamó y me preguntó si podíamos hablar. Acepté y salí. Dijo que había leído los correos y se solidarizaba conmigo. Admití que me sentía terrible, pero al menos ahora conocía la verdad. George señaló que, aunque tenía sospechas, aún no tenía pruebas contundentes. Me ofreció intentar conseguir fotos de ella en el motel y sugirió más ayuda. También mencionó que no podríamos usar esas pruebas en la corte. George dijo que anteriormente había estado involucrado en actividades dudosas en el motel y se ofreció a conseguir la llave de la habitación para instalar cámaras secretas. Explicó que esto era necesario para su trabajo actual y que necesitábamos saber cuándo Pérez no estaría en casa para poder instalar las cámaras. Alentado por la idea de poder atraparla y obtener pruebas en su contra,
Le pregunté si también podría investigar sobre Bill Pérez. George aceptó comenzar con esto el lunes y se ofreció a instalar las cámaras el lunes o martes, lo que tomaría aproximadamente 1 hora. Discutimos los detalles técnicos y George explicó que el equipo incluye sensores de sonido y movimiento que enviarán datos a un receptor dentro de un radio de 30 metros. Planeaba ocultar el receptor en la oficina y yo solo tendría que conducir hasta el motel y encender el receptor en mi coche para recoger los datos. El receptor también transmitirá información hacia afuera. Recibí los datos del dispositivo y luego, como prometí, limpié su memoria. Me llevó unas 2 horas extraer el video. El resto del domingo pasó rápido, pensé en irme a la cama enseguida, pero al final me eché atrás cuando mi pareja se metió en la cama. Fingí estar dormido, ella me comprobó una vez, luego se dio vuelta y se quedó dormida sola. El lunes me desperté temprano y salí antes que todos, advirtiendo a mi trabajo que no iría ese día. En cambio, me encontré con George a las 6:20 p.m. Él había hablado con el gerente del motel y recolectado algo de información. Resultó que nuestro objetivo se reunía con varias mujeres en su refugio de manera regular, utilizando el mismo número. El gerente también mencionó que Pérez estaba causando problemas al personal. Además, Pérez generalmente no se presentaba en la habitación antes de las 11 a.m. George y yo empacamos rápidamente y fuimos al motel en su furgoneta, llegando en solo 10 minutos. George le pidió educadamente al gerente, Kevin, permiso para ayudarlo con su trabajo y a veces estar presente en el establecimiento. Kevin aceptó, pero con la condición de que no se realizaran acciones inapropiadas en el lugar. Le dio a George la llave de la habitación asignada e indicó su ubicación en el mapa, que era una sala de servicio a 50 pies de distancia. George pidió acceso a esa habitación también, y Kevin rápidamente le proporcionó una llave. Kevin intentó contactar a Pérez desde su habitación, pero no obtuvo respuesta después de golpear varias veces. George usó la llave e ingresó a la habitación vacía. Pasó por mi mente el pensamiento de que mi esposa estaría con otro hombre en esa cama, pero aparté esos pensamientos y me concentré en ayudar a George a configurar todo. En menos de 2 horas, todo estaba listo y funcionando sin problemas. Antes de irnos, noté un lugar para una laptop en la mesa. George, mira, él guarda su laptop aquí. Si puedo acceder a ella cuando no esté, puedo ponerle un rastreador, susurré. Quizás la deje cuando vaya a comer, sugirió George. Si es necesario, vigilaré este lugar todo el día, dije. Primero, sigamos su coche para estar listos. No podemos permitirnos errores. Vamos ahora. ¿Qué tal si almorzamos en ese lugar de enfrente? Tienen buena comida y una nueva camarera con quien es fácil hablar. George aceptó de inmediato, diciendo que tenía mucha hambre. La camarera, Mary, me saludó con una cálida sonrisa y me hizo una seña al entrar. Cuando George la siguió, Mary se sorprendió, dejó la toalla con la que limpiaba y vino hacia nosotros. Ignorándome, abrazó a George con fuerza. George, me alegra verte, exclamó. George la abrazó y dijo, Mary, he estado pensando en ti. Me alegra verte mejor. Al separarse, pero aún aferrándose a él, Mary confesó, no todo está bien todavía, pero ha mejorado. Me has ayudado mucho desde lejos. Intenté presentar a George, pero ambos se rieron. Mary soltó a George, tomó mi mano y confesó, me gustas desde la primera vez que nos conocimos. Es muy importante para mí que seas amigo de George. Sonreí. Puede ser aburrido, pero no tanto, agregué. Ella se rió y dijo, George y yo tenemos nuestra historia, pero nunca lo he considerado aburrido. Probablemente son los chicos. Mientras Mary servía bebidas a los demás, seguía volviendo para charlar con nosotros.
Dijo que estaba ahorrando para ir a la escuela de enfermería en 5 meses. A las 2 de la tarde, George y yo estábamos solos. Al notar el silencio, le conté a Mary sobre esto, quien explicó que siempre había sido así. A pesar de la falta de consejos, aprovechaba este tiempo para estudiar. Sonriendo a ambos, dijo, es difícil, pero aprovecho al máximo este tiempo. Es mucho más agradable hablar con ustedes. Continuamos charlando hasta que el comportamiento de Mary se volvió repentinamente serio. Se giró hacia George y dijo, George, se lo voy a contar. George permaneció impasible mientras la escuchaba. Luego se giró hacia mí, expresando su deseo de que nuestra amistad fuera honesta. Me advirtió que tal vez no me gustaría lo que tenía que decir, pero estaba decidida a no ocultar quién era realmente. Tomó la mano de George y la apretó con fuerza. Comenzó a hablar sobre cómo se conocieron, explicando cómo George la había atrapado y llevado a una celda sombría en un lugar frío y oscuro. Se rompió cuando vio la cámara, pero George no mostró simpatía, la empujó adentro y comenzó a cerrar la puerta. Se detuvo cuando notó sus lágrimas. La regañó por su camino autodestructivo, destacando que solo se estaba haciendo daño a ella misma. Fue la primera vez que alguien le señaló esto, y se rompió por completo, llorando incontrolablemente sobre una cama sucia. George se sentó a mi lado y dijo solo una palabra. Las lágrimas se llenaron de sus ojos mientras explicaba que él le había preguntado por qué. Ella admitió que, por primera y única vez en su vida, le abrió su corazón a alguien, a veces incapaz de contener sus lágrimas. Parecía que había pasado una eternidad, pero George aún estaba sentado junto a ella y escuchaba atentamente. Cuando terminó, me miró largo rato antes de ponerse de pie. Puso una mano reconfortante sobre mi hombro y luego me encerró en una celda. Permanecí solo durante 14 horas sin ver ni oír a nadie más. Sintiendo frío y hambre, bajé desde la altura y esperé el regreso del hombre que me informó que era hora de reunirme con el juez. Usualmente, antes de ir a la corte, a una persona se le da la oportunidad de asearse y cambiarse de ropa por un nuevo traje de prisión, pero no me dieron ese lujo. La defensa guardó silencio hasta que el juez estuvo dispuesto a enviarme a la cárcel, pero George se levantó y me pidió que me dirigiera a la corte. Sus palabras y su apariencia con vestimenta completa están grabadas en mi memoria porque dijo que la prisión no era el lugar adecuado para mí. En su lugar, George abogó por enviarme a rehabilitación, para sorpresa del juez y el abogado, a pesar de que estaba en serios problemas, adicto a sustancias dañinas y atrapado en el acto. George estaba de mi lado. Después de pensarlo, el juez me dio una oportunidad de 90 días de rehabilitación con la amenaza de 4 años de prisión si recaía. Acepté esta oportunidad, prometiéndole a George que, después de su intervención, me mantendría fuera de problemas. Dijo en voz baja que reconocía su progreso y señaló que ya no vagaba por las calles. No importa lo que pase, sigo haciendo lo que hago. Esta es la única manera en que puedo ahorrar para la escuela y mantener a mi hijo. Si ustedes dos no quieren hablar más conmigo, lo entenderé. Lo siento, George, dijo. George le aseguró que si seguía adelante, él estaría allí para ella y que tendría éxito. La conocía bien. Le agradecí a Mary por su amistad y expresé mi felicidad al conocerla. Fue afortunado que termináramos en una zona aislada del bar, donde Mary pudo llorar mientras la consolábamos. El lunes por la noche, Marge entró a las 5:30 p.m. con comida china en las manos. Intentó besarme, pero solo tomé las bolsas de ella y dije, genial, todos tenemos hambre. Al mirarla, noté una expresión preocupada en su rostro. Le sugerí que se cambiara a ropa más cómoda mientras yo ponía la mesa. Se puso pálida y trató de hablar, pero al final no dijo nada. Yo aún estaba molesto por su infidelidad la noche anterior.
La cena se llevó a cabo en una atmósfera sombría. Los niños, al percatarse de la tensión, prefirieron permanecer en silencio. Marge apenas tocó su comida, pero yo traté de comer lo suficiente. Ella intentaba iniciar una conversación, pero me costaba prestarle atención. Luego me di cuenta de que estaba siendo tonto. Si mostraba mi enojo ahora, solo me delataría, y no quería que ella terminara la relación antes de tener pruebas sólidas. Negué con la cabeza y me disculpé con todos, culpando mi distracción por los problemas de trabajo que me atormentaban en casa. Empecemos de nuevo, sugerí. ¿Cómo fue tu día? Logramos tener una conversación normal durante la cena. Traté de sonreírle a Marge y escucharla. Marge se fue a la cama antes que yo, así que subí un poco la calefacción. Una hora después, escuché las grabaciones de voz pero no encontré nada interesante. Luego fui a nuestra habitación. A las 8:55 p.m., la habitación estaba incómodamente cálida. Me preparé para acostarme, me tumbé y me di vuelta de espaldas a Marge. Ella me deseó suavemente buenas noches, a lo que respondí preguntando por qué llevaba una camiseta tan gruesa con el calor. Ella hizo una pausa y explicó que solo tenía frío. Continué, dándome la vuelta para abrazarla. Ella correspondió al gesto, pero noté que realmente tenía frío. Continué, dándome la vuelta para abrazarla. Ella correspondió, pero noté que estaba sudando. Preocupado, le pregunté si se sentía mal, a lo que respondió que no lo pensaba. Estaba solo fría por la noche. La acerqué más y le sugerí maneras de calentarse. Se tensó, pidiéndome disculpas por estar demasiado cansada. Me aparté, asegurándole que todo estaba bien. Luego Marge se acercó, prometiendo que arreglaría todo el miércoles, ya que ese día sería más fácil para ella. Solo respondí que todo estaba bien. Después de un rato, volvió a su lado de la cama. La mañana siguiente, el martes, fue incómoda porque fui a trabajar como de costumbre. George me informó que había instalado un rastreador GPS en el coche de Pérez la noche anterior y me dio un enlace al sitio web para que pudiera rastrear su ubicación. Mostraba que Pérez estaba al otro lado de la ciudad. Sintiendo que era hora de continuar con la investigación, dejé la oficina diciendo que regresaría en unas horas y fui a casa. El lunes por la mañana, Marge recibió una llamada de su mejor amiga Ashley. Sin dudarlo, Marge habló entusiastamente sobre el fantástico fin de semana que había pasado. Ashley, intrigada, preguntó si Marge había pasado tiempo con Bill durante el fin de semana y si yo lo sabía. Esto me enfureció. Marge explicó que se suponía que estaría conmigo el domingo por la noche, pero no funcionó porque yo estaba agotado del trabajo el sábado. Dijo que estar conmigo siempre era mejor que estar con Bill. Ashley comenzó a preguntar por qué Marge seguía con Bill si era mejor estar conmigo. Marge explicó que mientras su vínculo conmigo se basaba en el amor y la seguridad, su relación con Bill tenía más que ver con el placer físico. A pesar de que Marge admitió que nunca querría que la tratara de la misma manera que Bill, reconoció que en ambos casos había atracción. Admitió que buscaba la emoción y la intensidad que vienen con alguien nuevo, citando su relación pasada con Brian Sears como ejemplo. La conversación tomó un giro ligero cuando hablaron del físico de Brian y la influencia que él tuvo en Marge. Sus recuerdos causaron una risa general cuando recordaron las consecuencias de esos encuentros. Luego, Ashley dijo, «Oye, Mike se va por 5 días el próximo mes. Estoy pensando en dejar que Brian me lleve con él. El primer día estará enfermo unos días, pero cuando Mike regrese, estará bien». ¿De verdad? Pensé que lo habías dejado. Así fue desde el año pasado. Me parecía que Mike ya había empezado a sospechar algo, pero Brian y yo seguimos en contacto.
Cuando Mike estuvo fuera por 5 días, decidí que merecía este placer. Tienes que contarme todos los detalles. Marge dijo, solo si me cuentas sobre el miércoles con Bill y David, todos los jugosos detalles. ¿Estás de acuerdo? Preguntó Marge. ¿Cómo eran sus pechos? Preguntó Ashley. Marge respondió, el rastro se está desvaneciendo. Pero no puedo dejar que David la vea por unos días más. Me cambio en el baño y me pongo una camisa de franela. Por la noche, no lo notó. Ashley preguntó, ¿tuvo algún comentario sobre que no tuviéramos intimidad? No, pero necesito resolver este asunto. Marge sonrió y dijo, nunca había hecho esto antes, pero quiero estar con David el miércoles por la noche. Ashley confesó, nunca he tenido 2 chicos en un día antes, mencionando que lo había hecho varias veces y lo encontraba muy excitante. Le aconsejó a Marge asegurarse de limpiarse antes de visitarme. Marge estuvo de acuerdo y se despidieron. Pensé que Marge era una mala chica, igual que Ashley. Pensé en contarle a Mike y arruinarle la vida, pero luego decidí que él, como yo, debería saberlo. Decidí darle la grabación después de lidiar con Pérez en la mañana. Ashley llamó de nuevo la mañana siguiente, y su conversación fue diferente a la del lunes. Marge saludó a Ashley, quien notó el estado de ánimo de Marge y le preguntó qué pasaba. David me vio con un pijama grueso y cambió de tema cuando nos acostamos. Le dije que tenía frío, pero en realidad hacía calor y estuve sudando toda la noche con esos pijamas. Aunque David parecía escéptico, no insistió. Intentó acercarse, pero no lo dejé. Él vio las huellas, dijo que el domingo rompí la luz nocturna, pero David la arregló y yo me negué otra vez. Se molestó, y traté de enmendarlo invitándolo a acercarse el miércoles, pero no le interesó. Como resultado, estábamos acostados a gran distancia, y no pude dejar de pensar en Bill, no en David. Marge decidió no escuchar más y comenzó a revisar a otros hombres. Pedí un set para mi oficina y luego fui al motel. El coche de Pérez estaba estacionado allí, y era hora de almorzar. Fui al bar, pero Mary no estaba trabajando. Desde la ventana, vi a Pérez estudiando el menú en el cubículo, y sentí que el momento adecuado había llegado. Llamé a su puerta, pero nadie respondió, así que usé mi llave para entrar. Caminé por la cama hacia otra habitación donde la página de Kickbooks estaba abierta en su laptop. Inserté una memoria USB, instalé un programa Keylogger y rastreé todos los correos electrónicos sin tomar capturas de pantalla esta vez. Monitoreé todos los sitios web que visitó, registré cada pulsación de tecla y recopilé todos los datos, incluyendo la información financiera, si estaba realizando alguna actividad sospechosa. Estaba decidido a descubrirlo. Activé la función de escritorio remoto y busqué el puerto Wi-Fi deseado en el motel, pero descubrí que no estaba asegurado. Me registré en un servicio gratuito de gestión remota usando su nombre de dominio para crear una cuenta. Al instalar el programa en su laptop, pude acceder a su escritorio de forma remota desde cualquier lugar y ver su pantalla en mi propio dispositivo. El sitio web rastrea las direcciones IP, indicando que se accedió desde la red del motel. Borré los iconos del escritorio y del menú de inicio, luego abrí rápidamente la página de Kickbooks y salí de la habitación. Pasé varias horas trabajando en la oficina y regresé a casa sintiéndome satisfecho. Estaba alegre, ayudando a los niños y a Marge, quien estaba preocupada al principio, pero luego se calmó cuando vio que me comportaba con normalidad. Alrededor de las 10, dijo que era hora de acostarse, pero le expliqué que necesitaba terminar algunas cosas antes de dormir. Genial. Nos vemos en la mañana, dijo. Pensé, sí, genial, duerme bien para que puedas estar con tu amante mañana. Tenía que revisar muchos datos, incluidas grabaciones,
archivos de las computadoras de Billy y Marge, y datos del teléfono. Pero decidí dejar eso para otro momento. Después de extraer los datos del grabador del coche de Marge, lo devolví y, manteniendo mi distancia de ella, me deslicé en la cama tratando de dormir. Pensaba en lo que traería el día siguiente. A la mañana siguiente, Marge se despertó antes que yo, y eso estaba bien para mí. Mi estómago se revolvía de emoción mientras anticipaba su inevitable traición hoy y temía el momento en que tendría que grabar su traición. Cuando entré en la cocina, ella ya estaba terminando el desayuno, impecablemente vestida para el trabajo. Justo a tiempo, querido. Buenos días, me saludó. Tomé una taza de café, y después de unos sorbos, la confusión se reflejó en sus ojos. Lo siento, todavía estoy medio dormida, estoy cansada, notó. Solo que no eras tú misma esta mañana. Ahora sabes cómo me siento la mayoría de los días. No dije nada, concentrándome en mi café. Nuestros hijos entraron en la habitación, y ella empezó a servir el desayuno. Normalmente la ayudaba, pero hoy me abstuve. Aunque evitaba su mirada, podía sentir que ella me robaba miradas. De repente, se detuvo y me miró fijamente. Yo miraba la puerta, perdido en mis pensamientos. Cuando estaba a punto de irme, ella bloqueó mi camino con una mirada preocupada. Me preguntó suavemente, «David, ¿pasa algo?» La miré estoicamente y respondí, «¿Hasta dónde puedo decir, no?» Luego, la abracé fuertemente, sintiendo cómo se relajaba en mis brazos. Aliviada, confesó, estaba preocupada. La tranquilicé confesándole mi amor y mi incapacidad de imaginar la vida sin ella, expresando mi deseo de estar solo con ella. Se tensó y sollozó suavemente, aferrándose a mí. En un tono tranquilo, confirmó su amor y prometió, «Tengo la intención de hacerte realmente feliz esta noche». De repente, me aparté y me fui sin mirar atrás. Cuando llegué al motel, comencé a descargar los datos, esperando que Marge se fuera a trabajar. Llegué a casa poco después de las 9 de la mañana y me perdí en mis pensamientos en el estacionamiento, preguntándome cómo pasar el día. ¿Cómo debo comportarme normalmente con ella? ¿Qué debo hacer? La idea de ver su video con otro hombre era aterradora. Me llevó un tiempo extraer los datos de los dispositivos. La idea de tener que hablar con Marge esa noche, o peor aún, compartir una cama con ella, era insoportable. Para comenzar, revisé los correos electrónicos de Bill. Después de unas horas, logré obtener algo de información básica. Él gestionaba 3 empresas que compraban productos a precios bajos y los vendían a una base militar cercana, así como a algunas grandes corporaciones y al gobierno. Resultó que estaba involucrado en infidelidades con otras 5 mujeres, incluida mi esposa. Enviaba muchos correos electrónicos sobre la calidad y características técnicas de los productos, y guardé algunos de ellos para estudiarlos más detalladamente, aunque al principio no encontré nada particularmente especial. Era un punto de partida. Luego, duplicé 3 archivos de QuickBooks de su empresa y utilicé un keylogger para obtener sus credenciales de acceso, pero no me dio mucha información útil, ya que no entiendo mucho de finanzas. En los gastos, noté que tenía 6 tarjetas corporativas y los números de las tarjetas estaban escritos en sus registros. Escuchar sus conversaciones telefónicas llevó mucho tiempo, pero resultó ser muy útil al conectar los puntos entre sus correos electrónicos y llamadas telefónicas. Descubrí que una llamada provenía de un empleado del departamento de entregas, discutiendo un problema sobre la duplicación de números de serie en el último pedido. Pérez estaba claramente molesto por esto y expresó su decepción. Durante la conversación, mencionó que el nuevo software de verificación ayudaría a detectar tales problemas y destacó la necesidad de tener cautela. Después de la conversación,
Pérez compró inmediatamente 2 impresoras de moda y productos relacionados en línea. Poco después, un hombre llamado Willy Boy lo contactó y le ofreció ayudar a acelerar el proceso de venta de mercancías a la base a cambio de una recompensa de $5,000 en efectivo. Pérez podría vender mercancías por un valor de $100,000 e incluso subir un poco los precios. Pérez aceptó el trato y preguntó cómo recibiría el dinero. Willy Boy le aseguró que daría instrucciones cuando llegara el momento. En 2 días, considerarían la propuesta de Pérez. Después de esta conversación, Pérez recibió una llamada de un hombre que estaba involucrado en la compra de bienes en la base donde también trabajaba Marge. El hombre le informó sobre los precios ofrecidos por otros vendedores para ciertos acuerdos. Además, recibió 4 llamadas importantes, una de las cuales fue de su esposa. Era la misma llamada que escuché desde el dispositivo del coche. Tomando un descanso, decidí que era hora de aclarar las cosas. Creé carpetas en el disco USB para videos, sonidos, información y otros materiales, y hice copias de todo. Luego llamé a George, quien al principio simpatizó conmigo y luego aceptó ayudar con el trabajo. Después de compartir todos los detalles con George, noté que la información encontrada no podría usarse en el tribunal, pero podría ser útil en la investigación actual. Discutimos los problemas en el departamento de envíos y recepción, donde faltaban bienes sin discrepancias en los registros. Decidimos reunirnos en el apartamento de George a las 3 p.m. para discutir las siguientes acciones manteniendo la confidencialidad. George insistió en que no condujera y que ambos bebiéramos. Estuve de acuerdo, planeando pasar la tarde con George y regresar tarde a casa, usando una posible resaca como excusa para evitar las preguntas de mi esposa al día siguiente. Cuando llegué a casa, sabía que Marge ya estaba dormida. Solo pensarlo, tener que verla al día siguiente bajo el pretexto de una resaca falsa, me partía el corazón. Ya era casi la 1 de la tarde, y ella iba a encontrarse con él pronto. Cuando intenté llamarla, solo obtuve su buzón de voz. Tal vez no quería hablar. Dejé un mensaje diciendo que estaba con George y que llegaría tarde. Luego volví a ver los archivos de video desde el lunes hasta hoy. El primer video me sorprendió. El lunes, una mujer entró en la habitación con su llave y un hombre la abrazó y la besó antes de que se acostaran. Guardé este video. El martes, él se quedó con la limpiadora un rato, y luego vino otra limpiadora a quien pagó por sus servicios. También guardé esos videos. Era hora de mostrarle todo a George. Después de pasar un par de horas viendo las grabaciones, fuimos a un bar y salimos alrededor de la 1 de la madrugada. Después de eso, mis recuerdos se volvieron borrosos. El jueves, me desperté alrededor de las 9 a.m. La casa estaba vacía, y ni Marge ni los niños estaban a la vista. Había una nota en la mesa que decía: después de una noche borracha, olvidé poner la alarma. No te despertaré, decía el mensaje de Marge, cargado de sarcasmo y enojo. Me alegré de haber mantenido mi distancia. Llamé al trabajo y fui al motel a recoger el video. En el camino de regreso, George me llamó e informó que nuestro negocio avanzaba rápidamente. El informante que iba a revelar un soborno de $55,000 planeaba grabar conversaciones en secreto. Las acciones engañosas de Pérez y su equipo fueron expuestas, lo que motivó enviar un informe a las autoridades más altas. Se rumoreaba que la policía militar pronto llevaría a cabo registros en varios lugares donde Pérez vivía, incluyendo su oficina, motel y casa. Mientras ellos revisaban sus computadoras, yo trataba de cubrir mis huellas. George asumió que la redada ocurriría en 10 días y me aconsejó abstenerme de comunicarme con Marge por el momento, pero me sorprendió al decirme que Marge ahora estaba bajo sospecha. Al principio no podía creer que Marge hubiera cometido un robo, pero luego recordé mis dudas sobre su lealtad.
Acordamos encontrarnos al día siguiente para discutir las siguientes acciones. Cuando llegué a casa, revisé los registros del motel y la casa, concentrándome en las grabaciones hechas el miércoles antes de la medianoche. También revisé el correo electrónico de Pérez y encontré evidencia de sobornos por parte de otros 2 vendedores. Inmediatamente compartí esta información con George. Además, noté correos electrónicos de mujeres que habían hecho citas con Pérez, lo cual guardé en mi mente. Aunque dudaba en ver el video con Marge, me di cuenta de que ya no podía posponerlo más. Avancé rápidamente la grabación y me sorprendió ver a mi esposa entrar en la habitación de Pérez. La imagen de sus abrazos y besos apasionados me hizo sentir vacío. Cuando se desnudaron y se dirigieron a la cama, observé con desesperación. La realidad de que ella estaba con otro hombre por su propia voluntad fue un golpe doloroso para mí. La noche del jueves pasó tranquila. Los niños no estaban en casa, y Marge y yo seguimos con nuestras actividades, casi sin intercambiar palabras. Cuando todos dormían, desconecté la tarjeta de memoria de su coche y la revisé. Tuve que revisar los datos en la tarjeta, sospechando que ella estaba hablando con Ashley camino al trabajo. Marge evitaba usar el teléfono de casa mientras yo me recuperaba de la resaca y no contestaba el teléfono en la cocina para que los niños no escucharan. Por supuesto, Ashley llamó y preguntó cómo había ido. Marge dijo que Bill no le importaba porque yo era más suave con él para evitar sentimientos desagradables, pero ella aún se sentía utilizada. Él seguía siendo demasiado grosero, me hacía hacer cosas que no me gustaban, admitió Marge, pero era soportable, le aseguró a Ashley. ¿Y David?, preguntó Ashley. Marge suspiró con pesadez. No vino. Salió, tomó algo con un amigo, llegó tarde a casa, se emborrachó y simplemente se desmayó. No me dijo ni una palabra. ¿Y tú qué hiciste?, preguntó Ashley. ¿Qué podía hacer? Estaba furiosa, y él solo estaba roncando, respondió Marge. A la mañana siguiente, apagué su despertador, dejé una nota severa y me fui, continuó. Ashley dijo que a veces no hay el momento adecuado, pero Marge insistió, di que lo quería la noche anterior. Incluso planeé agotarlo esa noche, pero él se fue a trabajar sin decir una palabra. Ashley se preguntó, ¿está haciendo algo o simplemente se comporta raro? Pero Marge estaba segura, no estoy adivinando nada, solo estoy con Bill cuando David no está en casa. Creo que David estaba molesto porque ya no estábamos tan cerca como antes, por eso se quedó callado conmigo. Suena un poco descabellado, comentó Ashley. Pero Marge fue tajante en sus creencias. Pensé que anoche era mi oportunidad para encontrarme con él después de tanto tiempo, pero lo rechacé. A pesar del dolor, aún quería a ambos hombres. Ella estaba decidida a ignorarme por un tiempo. Ashley sonrió y le aconsejó a Marge que resolviera el problema con David, que se sentía privado, antes de soñar con tener a ambos hombres. Marge admitió que le gustaría pasar más tiempo conmigo, pero Ashley notó que hablaba de lo que ella necesitaba, no de lo que yo necesitaba. Tienes razón. ¿Y ahora qué?, preguntó Marge. Ashley le aconsejó simplemente olvidarlo y pensar que tal vez no la estaba ignorando intencionalmente. Marge esperaba haber enfurecido lo suficiente a Ashley para que la dejara en paz, pero Ashley volvió a llamar y preguntó por qué dejaba que Bill la obligara a hacer algo que no quería hacer. Marge explicó que Bill era muy insistente, y aunque trataba de hacerlo más suave, seguía siendo grosero. Cuando Ashley preguntó qué exactamente la estaba obligando a hacer, Marge describió su comportamiento con duda. Ashley expresó simpatía admitiendo que sonaba grosero. También le gustan las conversaciones directas y me pedía que dijera cosas muy sucias. Me parece gracioso, pero eso es lo que le gusta a los hombres, dijo Ashley. Sí, Marge estuvo de acuerdo.
Creo que él cree que esas películas para adultos son reales. El jueves, Marge intentó iniciar algo, pero no estaba interesada. Ya era casi la 1 de la madrugada cuando finalmente me fui a la cama y ella ya estaba dormida. Lo siento, Ashley, cometí un error. Me desperté temprano el viernes y fui directo al trabajo. Cuando salí alrededor de las 3, llevé un kit de prueba y me fui al motel a recoger los videos de jueves y hoy. Mary no estaba en el bar, así que decidí tomar algo mientras esperaba los datos. Cuando llegué a casa, comencé a transferir archivos y utilicé la prueba en la ropa interior de Marge. La prueba salió positiva, pero no cambió nada. Tuve tiempo de sobra para ver los nuevos videos y me sorprendí de nuevo. En el primer video, una joven con uniforme militar entró en su habitación. Parecía tener unos 20 o 21 años y era de estatura pequeña. Bebieron algo de vino y la situación escaló. Él comenzó a tener contacto más íntimo a pesar de que ella expresó incomodidad y falta de ganas de continuar. No pude seguir viéndolo. Cerré la carpeta y corrí al baño a vomitar. Sintiéndome un poco mejor, hice una copia para George para que la viera y luego continué abriendo otro archivo. No era un secreto que ella era una mujer que vendía su amor, pero aún así fue desagradable verlo. Al revisar 2 archivos más que llamaron mi atención, vi uno donde él llamaba a Marge para que viniera, y en otro, Marge llegó. Se besaron, ella realizó varias acciones íntimas, después de las cuales actuó como si fuera algo común. Guardé estos archivos para George y lo llamé inmediatamente para hacer una cita. Él propuso encontrarnos en mi casa, pero yo sabía que era arriesgado, así que decidimos encontrarnos en su lugar de trabajo. Llegué rápidamente, le entregué el disco y le advertí sobre el contenido perturbador, disculpándome por haber tenido que presenciarlo. Esperé en el coche mientras él revisaba los archivos. Después de lo que pareció una eternidad, George salió y juró revelar la verdad sobre Mary y hacer que Pérez pagara por sus acciones. Sugirió que fuéramos, no a tomar una copa, sino a buscar respuestas sobre Mary. Mary nos saludó calurosamente en el bar y nos pidió bebidas, después nos contó sobre sus problemas de salud causados por un cliente anterior. Anunció su decisión de dejar su profesión, continuar con su educación y centrarse en sobrevivir sin recurrir a venderse. No terminé la secundaria, confesó Mary, bajando la cabeza. Creo que podría hacer este trabajo por ahora para ahorrar dinero para mis estudios. Lo haré por primera vez. George, sonrojado de ira, le agarró la mano e insistió, no, no es suficiente. Tenías el sueño de convertirte en enfermera cuando estabas en prisión, y trabajaste en ello todos los días. Me alegra que hayas dejado de engañarte, pero no voy a permitir que abandones tu sueño. Tratando de calmarla, añadí, lo resolveremos. Las lágrimas de Mary brillaban en sus ojos. Nos miró y dijo, no puedo imaginarme mejores amigos, pero no puedo pediros ayuda. George y yo intercambiamos miradas y luego le dije, no estás pidiendo nada y no puedes detenernos, así que no sigamos con esto. Nos reímos antes de cambiar de tema. Cuando pregunté si había vacantes en la base, Mary me interrumpió con tono serio. Chicos, hay 2 cosas que deberían saber. Primero, noté que estaban investigando a Bill Pérez. Puedo ver su habitación desde la ventana del bar y espero que lo atrapen pronto, respondió Mary. Quería que se sintiera culpable. Él no me hizo nada, pero ofendió a una joven, no, a una niña. La vi salir de su casa, molesta, cuando iba al trabajo. Estaba dolida, con la cara moreteada y llorando. Su ropa estaba rasgada. Recordando el incidente, añadió, la acompañé hasta su coche y luego se fue. Tenía unos 20 años y llevaba un uniforme de la Guardia Nacional Aérea. ¿Es una de las tuyas?
George, decidido a buscar justicia, juró. La encontraré y me aseguraré de que reciba la ayuda que necesita. Bill Pérez se arrepentirá de lo que hizo. Mirándome, me ofreció, y creo que David tiene algunos planes no revelados de los que deberíamos hablar. Exhausta, me fui a la cama cerca de la medianoche. Marge ya estaba dormida y George sabía de mis intenciones no expresadas. El sábado pasó sin incidentes. Marge y yo no hablamos mucho como de costumbre. Estábamos viendo una película, pero cuando regresé con las bebidas, Marge estaba sentada en el centro del sofá y Tom y Julia estaban a su lado. Marge y yo normalmente nos sentamos juntas y los niños se sientan junto a nosotros en el sofá. Me senté en una silla, notando que Tom y Julia se veían confundidos y Marge parecía complacida. Marge se fue a la cama temprano y yo aproveché ese tiempo para revisar los dictáfonos, pero no encontré nada. Recibió una carta de Pérez agradeciéndole por el viernes y esperando lo que venía. Recibió una carta de Pérez agradeciéndole por el viernes y diciendo que esperaba con ansias el próximo miércoles. No hablamos mucho el domingo. Simplemente fingimos que todo estaba bien. Me acosté un poco antes que Marge y la observé cambiarse en el baño. Debía saber que sus mentiras y su infidelidad nos estaban causando un gran dolor. Se metió en la cama en silencio, pero con un pequeño empujón para que yo lo notara. No dije nada cuando inmediatamente se dio la vuelta para darme la espalda. Estaba bien para mí. Ella podía guardar sus problemas para sí misma. George me llamó el lunes para informarme que habían encontrado a la mujer que había sido atacada. Estaba en un hospital local y estaba dispuesta a declarar en contra de Pérez. Dijo que planeaban empezar a actuar el próximo lunes y me aconsejó mantenerme alejado de Marge para evitar cometer errores. Estuve de acuerdo y decidí decirle a Marge que estaría fuera de miércoles a domingo. Pero en realidad, tenía que reservar una habitación en un motel y trabajar en un plan que había discutido con George. Llamé a Kevin al motel y reservé una habitación justo arriba de la de Pérez por 5 días. Durante la cena del mismo lunes, discutimos nuestros próximos pasos. Informé a Marge y a los niños sobre mi viaje de miércoles a domingo. Julia y Tom estaban decepcionados, pero Marge no mostró mucha reacción. Marge y yo no hablamos mucho el martes. Ya tarde en la noche, cuando todos ya se habían acostado, empaqué mi bolso y lo puse en el coche. Decidí revisar las grabaciones de voz y me encontré con una conversación entre Marge y Ashley que llamó mi atención. Marge le habló a Ashley sobre mí, me llamó un idiota y se quejaba. Ashley parecía confundida. Marge le dijo a Ashley que me iría el miércoles por la mañana y no volvería hasta el domingo. Ashley le aconsejó a Marge que me arreglara antes de buscar otros sueños. Sintiendo incomodidad por esta conversación, me fui a trabajar temprano el miércoles por la mañana, pero salí al mediodía para registrarme en el hotel. Instalé equipos de video y 2 computadoras portátiles en la habitación para ver la transmisión en vivo y usar internet al mismo tiempo. Alrededor de la 1 de la tarde vi llegar a Marge al hotel y dirigirse a su habitación. Llevaba su computadora portátil y la conectó al wifi del hotel. La vi abrazar y besar a Pérez. Marge mencionó que necesitaba revisar su correo electrónico antes de acomodarse con Pérez en la cama. Parece que se sumergieron en sus computadoras por un largo tiempo antes de comenzar sus actividades íntimas. Mientras se desnudaban, accedí sigilosamente a la computadora de Pérez y luego a la computadora portátil de Marge. Después de eso, me distraje. Estuvieron juntos casi 2 horas. Luego se quedaron dormidos, abrazados. Despertaron alrededor de las 5 de la tarde y yo tenía 4 horas para revisar sus computadoras. Cuando comenzaron a despertar, cerré sesión, pero continué observando. Ella despertó primero, miró alrededor y notó la hora. Luego lo despertó suavemente, diciendo, «Bill, despierta, cariño,
nos quedamos dormidos. Él se movió y preguntó, ¿qué hora es? Ella respondió, un poco después de las 5. Tengo que irme. Yo también, dijo él. Le prometí a mi esposa que cenaría. Ella le pegó juguetonamente y dijo, oye, no quiero oír hablar de eso. Ya escucho demasiado sobre tu familia. Él comenzó a levantarse, pero ella lo detuvo. Cariño, lo siento, dije eso. Realmente amo a mi vida, a veces simplemente me pongo celosa cuando pienso en ti y tu esposa. Lo sé, cariño, dijo él. Lo que estamos haciendo es difícil para los dos. Me alegra que no hayas estado con tu esposo últimamente, dijo él. Me gusta la idea de que tu cuerpo es solo para mí. Bill agregó, no es solo tuyo. Decidí compartirlo contigo, pero amo a mi hombre y necesito arreglar todo. Lo he descuidado por semanas. A mí me gusta estar contigo. Me siento tan bien contigo, pero no puedo arruinar mi matrimonio, explicó ella. Él dio un paso atrás y dijo, yo tampoco puedo dejar que mi esposa lo sepa. Al levantarse, comentó, mis hombros me duelen mucho. Ella se sorprendió y se disculpó. Cariño, lo siento, te rasgué, de verdad, dijo él. Fue al espejo para examinarse los rasguños. Vaya, me pegaste, murmuró. Lo siento mucho, ella sollozó al levantarse de la cama. Lo siento, suspiró, tocando el lugar dolorido. Me prometiste que serías buena, lo acusó. No estuvieron de acuerdo y se vistieron rápidamente. Ambos estaban en silencio cuando llegaron a la puerta. Él la abrazó, la besó apasionadamente y susurró, te amo, pero tenemos que tener cuidado. Salieron en silencio, sin tomarse de las manos. Los observé caminar hacia su coche y alejarse. Me quedé en la habitación, sabiendo que no regresaría por un tiempo. Mi tarea inicial estaba cumplida. Ahora, solo quedaba esperar hasta el próximo lunes. Mientras tanto, podía continuar con mi investigación. El jueves, ella llamó al hotel y reservó la misma habitación para la 1:00. Luego fue a trabajar. Evité la casa el viernes y le dije a Marge cuando salí que estaría fuera hasta el domingo. Ella me besó y expresó impaciencia por mi regreso. Los niños también me abrazaron antes de que me fuera, llegando al hotel con la esperanza de descubrir más información jugosa. Pasé el fin de semana buscando incansablemente alguna pista que pudiera llevarme en una nueva dirección. Desafortunadamente, todo lo que encontré fueron algunas conversaciones triviales entre Marge y Ashley. Cuando llegó el domingo, dejé el hotel, esperando que un día más tranquilo me aguardara el lunes. Me desperté temprano, preparé el desayuno e informé a Marge que estaría fuera todo el día. Después de despedirme rápidamente, llamé a George para discutir nuestros próximos pasos. Cuando todo estuvo listo, nos pusimos a trabajar de inmediato. Mientras George y yo estábamos planeando en su oficina en la base, recibió una llamada e informaron que la redada había comenzado. Minutos después, los soldados irrumpieron en la ubicación de Pérez y lo detuvieron, junto con las pruebas. Entre las pruebas había documentos falsificados, cajas de bienes prohibidos y pruebas de su esquema para sobornar a un informante. Pérez fue arrestado de inmediato, y la noticia de su caída se extendió como un reguero de pólvora. La policía militar trabajó en colaboración con las autoridades locales y el FBI para asegurar que la operación fuera un éxito. El despacho de Pérez resultó ser el centro de actividades ilegales y se encontraron muchas pruebas en las computadoras incautadas, incluyendo correos electrónicos, informes financieros y correspondencia con socios criminales. La redada también se extendió a una habitación de motel donde cámaras ocultas y micrófonos grabaron pruebas irrefutables de sus reuniones ilegales y sobornos.
El arresto de Pérez tuvo un efecto inmediato y significativo, causando repercusiones generalizadas. Los medios de comunicación arrojaron luz sobre sus actividades fraudulentas y corrupción, que se filtraron a la base de la Guardia Nacional Aérea. Su arresto fue un shock para el público, lo que provocó una investigación interna y una revisión exhaustiva de los procesos de adquisiciones para evitar abusos similares en el futuro. Mientras se consideraba el caso de Pérez en los tribunales, surgieron nuevas pruebas sobre sus actos criminales. Testigos, incluida la víctima del ataque, testificaron en su contra, y las pruebas en su contra se volvieron irrefutables. El jurado lo encontró culpable de numerosos cargos de fraude, soborno y asalto. Pérez recibió una sentencia severa, 20 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción y fue despojado de todos sus honores y títulos. Mientras tanto, tuve que resolver la situación con Marge. Cuando regresó a casa, yo la esperaba en la sala. Se sorprendió al verme tan temprano y me preguntó: «David, ¿qué pasa?». Sintiendo tensión, le pedí que se sentara, ya que necesitábamos hablar. Marge se sentó lentamente, con los ojos llenos de confusión y miedo. Le dije que sabía todo sobre Pérez, y ella se quedó sorprendida y culpable. A pesar de su negación, había visto las pruebas y no había nada que pudiera decir para cambiar la verdad sobre sus acciones. Mi voz se llenó de ira y dolor mientras la interrumpía. El rostro de Marge se retorció, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Lo siento mucho, David. Nunca quise hacerte daño». «Te amo», suplicó, sus palabras sonando desesperadas y llenas de pena. «Estoy perdida y confundida. Por favor, créeme», rogó, tomando una respiración profunda y luchando por contener sus emociones. «Mar, las disculpas no arreglan esto. Has destruido nuestra confianza, y eso no se puede arreglar. Quiero el divorcio», dije. Sus sollozos se hicieron más fuertes, y cubrió su rostro con las manos, suplicándome que no me fuera. «Podemos manejar esto. Puedo cambiar», sollozó, pero mi decisión fue final. «Se acabó, Marge. No puedo seguir así. Necesitamos centrarnos en lo que es mejor para nuestros hijos y seguir adelante». Después de descubrir pruebas impactantes sobre la infidelidad de Marge, las envié a la clínica para análisis. Los resultados fueron devastadores. Se encontraron muestras de ADN de varios hombres y Marge había contraído una enfermedad de transmisión sexual. Cuando le di esta información, quedó destrozada. Después de contactar con la clínica y gastar mucho dinero en tratamiento, también dio positivo por enfermedades de transmisión íntima. Las siguientes semanas estuvieron llenas de procedimientos legales y turbulencias emocionales. Llegamos a un acuerdo sobre la custodia compartida de nuestros hijos, Julia y Tom, para que pudieran pasar igual tiempo con ambos. Vendimos nuestra casa y dividimos las ganancias de manera equitativa, así como nuestros ahorros y pertenencias. Marge se mudó al departamento de al lado, y yo encontré un nuevo hogar para mí y los niños. El proceso de divorcio fue largo y doloroso. Tuvimos que visitar a abogados para discutir la custodia y la división de la propiedad. Marge y yo acordamos ir a terapia para ayudarnos a enfrentar las consecuencias emocionales. Nuestra prioridad principal era el bienestar de Julia y Tom, pero el camino por delante no sería fácil. Cuando dimos la noticia a los niños, estuvieron comprensiblemente alterados. Les aseguramos que los queríamos y que no tenían culpa de nada, prometiéndoles hacer la transición lo más suave posible. Marge luchaba con sentimientos de culpa y arrepentimiento después de mudarse al departamento de al lado, enfocándose en reconstruir su relación con los niños. Acudió a un terapeuta para aclarar sus sentimientos y comenzar una nueva etapa en su vida. A pesar del divorcio, manteníamos una relación amigable por el bien de nuestros hijos. Asistíamos juntos a eventos y nos asegurábamos de que se sintieran apoyados.
La vida después del divorcio fue difícil, pero también trajo nuevas oportunidades. Decidí tomar un descanso del trabajo para enfocarme en mi salud mental y estar cerca de Julia y Tom. Creamos nuevas tradiciones y pasamos más tiempo juntos, creando recuerdos felices para compensar el dolor del pasado. Me reconecté con viejos amigos y comencé a pensar en nuevas amistades. George fue una fuente constante de apoyo y ánimo, y su relación con Mary se hizo más fuerte. Mary hizo un gran trabajo con su curso de enfermería y encontró un nuevo propósito en la vida. Con la ayuda de George, consiguió un trabajo en la base, lo que le trajo estabilidad y un sentido de pertenencia. Un mes después de que Marge se fuera, tuve una charla sincera con Julia y Tom, asegurándoles que podríamos superar cualquier obstáculo si permanecíamos unidos. Marge expresó su determinación de no rendirse y me pidió perdón, pero ya era demasiado tarde. No pude evitar sonreír, sintiendo una oleada de orgullo y amor por mis hijos. Con el tiempo, me acomodé a una nueva rutina, sumergiéndome en el trabajo y esforzándome por ser el mejor padre que pudiera ser. Gradualmente, volví al mundo de las citas, al principio con cautela, pero finalmente con una renovada sensación de esperanza hacia el futuro. El apoyo constante de amigos como George y Mary jugó un papel crucial en mi proceso de recuperación y me guió hacia un mañana más brillante. Marge se dedicó a sanar y mejorar a sí misma, y a fortalecer su relación con los niños. Encontró un trabajo que le permitió dedicar más tiempo a Julia, lo que llevó a interacciones más suaves entre ellas. Mientras ambos trabajábamos en una crianza compartida efectiva, la conclusión de este capítulo de mi vida fue un testimonio de resiliencia y del potencial de nuevos comienzos. Aunque la traición causó una herida profunda, también sirvió como un impulso para el crecimiento personal y una conexión más profunda con mis hijos. Con el tiempo, me desarrollé y aprendí a dejar ir el pasado para mirar hacia un futuro más brillante. El fin de mi matrimonio marcó el inicio de una nueva fase llena de esperanza, desarrollo personal y la posibilidad de días mejores por delante. Julia y Tom siguieron prosperando, teniendo éxito en sus proyectos y encontrando su propio camino. Marge y yo encontramos la manera de coexistir pacíficamente por el bien de nuestro bienestar. Sin embargo, la enfermedad de Marge fue desatendida. Fue muy descuidada al tener intimidad sin protección con Pérez. Después de todo, el arresto de Pérez sirvió como un ejemplo instructivo de las consecuencias de la traición y la codicia. Aunque sus acciones tuvieron consecuencias a largo plazo, la justicia prevaleció. Mi viaje, aunque difícil, me ha llevado a un lugar de sanación y renovación, con el apoyo constante de los seres queridos preparándome para aceptar todo lo que me depara el futuro. Para mí es importante que Marge entienda lo terrible que actuó hacia nuestra familia y el amor que compartimos. Espero que todo su sufrimiento le sirva como lección.